Exclusivo Noticias Caracol. Buenas noches, bienvenidos a la emisión central de Noticias Caracol fin de semana. En exclusiva hablaron con la unidad investigativa de Noticias Caracol los dos principales testigos de la feria de sobornos y contratos amarrados que se habrían dado durante la gobernación de Richard Aguilar en Santander. Sus confesiones descarnadas sobre lo que ocurrió tienen en prisión a Aguilar y obligaron al excongresista Edwin Ballesteros a renunciar a su curul esta semana. Noticias Caracol investiga. Bajo la convicción de que solo la verdad podrá exorcizar los fantasmas de su pasado, la exsecretaria de Infraestructura de Santander, Claudia Janet Toledo, y su esposo, Lenin Darío Pardo, recibieron en su casa en Bucaramanga a un equipo periodístico de Noticias Caracol. Con pruebas en mano, desandaron el capítulo más oscuro de sus vidas y revelaron lo que califican como la más feroz radiografía de la corrupción durante la gobernación de Richard Aguilar entre 2012 y 2015. Es difícil, es muy difícil lo hablo en mi campo, para el constructor, en el área de la ingeniería civil. Es muy difícil en Colombia hacer buena carrera, honestamente. Pues es lo que vemos diariamente y lo hablo con total franqueza porque, como lo dije, fui parte de una estructura de corrupción, en este caso aquí en el departamento, en la gobernación de Santander, y lo que pude ver, lo que pude observar, definitivamente la corrupción es el mal más poderoso que puede existir en el país. En su primera entrevista para televisión, los testigos estelares contra los excongresistas de Richard Aguilar y Edwin Ballesteros contaron detalles inéditos de una organización criminal que amañó contratos por más de 500.000 millones de pesos a cambio de coimas y ríos de dinero. ¿Richard Aguilar y Edwin Ballesteros son corruptos? Sí, claro, corruptos. O sea, yo no puedo, la proporción de la palabra corrupto es como el que recibe 100 pesos hasta el que recibe 1.000 millones. Yo soy un corrupto que estoy pagando por eso. Es que no lo puedo decir de otra manera. Suena duro, suena difícil, pero no lo puedo decir de otra manera. Ellos han dicho y han tratado y tratarán de defenderse y decir lo que no, pero ellos estaban en el sistema, eran las cabezas de un sistema de corrupción. Entonces los que pertenecemos a ese o pertenecimos a ese sistema, pues ¿qué somos? Corruptos. Y ellos son corruptos. Con esa convicción de que era necesario destapar la olla podrida, Claudia Toledo y Lenin Pardo le entregaron a la justicia documentos, chats, videos y audios que tienen en prisión a Richard Aguilar y que llevaron a Edwin Ballesteros, con la voz quebrada, a renunciar al Congreso el miércoles pasado. Durante más de 3 años como representante a la Cámara por el departamento de Santander, siendo este mi primer periodo, le he puesto el corazón. Para Claudia Toledo y Lenin Pardo resulta casi ofensivo que quienes presuntamente se lucraron de un esquema de corrupción que saqueó a Santander hoy se rasguen las vestiduras y se juren inocentes. Unas personas que uno sabe qué hicieron, cómo lo hicieron, cuántas veces lo hicieron de alguna manera, hablando de moralidad y hablando de transparencia y tratando de ser adalides. Es muy difícil y empieza uno a preocuparse. De acuerdo con su relato, desde el día 1 Richard Aguilar modificó el manual de contratación para controlar cada licitación sin despertar sospechas. Su hombre clave para estas vueltas era Julián Libardo Jaramillo, entonces asesor de Aguilar y supuesta cabeza de una oficina paralela que amarraba los negocios y tramitaba las coimas. Él daba las instrucciones a estas personas profesionales para que, previa a la publicación oficial de los procesos, se reuniera con la persona que iba a ser el contratista de la que había direccionado previamente el gobernador Richard Aguilar. Revisaban sus experiencias, confeccionaban los pliegos de manera que esa persona que habían direccionado a dedo pues no tuviera ningún inconveniente y pudiera ser el adjudicatario de las licitaciones. Según Toledo, en su momento el gobernador Aguilar le dio la orden de direccionar un contrato por 185.000 millones de pesos para que se lo ganara un primo del coronel Hugo Aguilar, padre de Richard. Se trataba del negocio del corredor vial San Gil Charalá-Duitama. Sin embargo, como el contratista no cumplía los requisitos mínimos, no se pudo entregar a dedo.
Molesto, Aguilar dio una nueva orden. La licitación del corredor agroforestal tenía que dársele sí o sí a su familiar. Toledo recuerda la conversación que tuvo ese día con Richard Aguilar. Él estaba muy preocupado porque el proceso no salía a página y me pregunta pues que cómo está. Yo le pregunto por la salud de su padre porque en ese momento él estaba enfermo y me contesta, está bien, pero se va a poner mucho mejor cuando se dé lo del corredor agroforestal. ¿Ese era un contrato de cuánta plata? Estamos hablando de aproximadamente 125.000 millones de pesos. La génesis de los problemas judiciales de los esposos Pardo Toledo fue el contrato de remodelación del estadio Alfonso López, que terminó costando 22.000 millones de pesos. Según ellos, Richard Aguilar les dio ese negocio, pero, eso sí, había que garantizarle su comisión. En el contrato del estadio, en donde por un ofrecimiento que nos hace el gobernador Richard Aguilar a su asesor de confianza, Julián Jaramillo, y a mí, nos dice, les voy a dejar este contrato para que ustedes lo ejecuten, busquen el contratista, me dicen quién va a ser para pues avalarlo, pero los compromisos siguen siendo los mismos. Julián Jaramillo, dígales cómo es el compromiso, y Julián pues nos dice, ya reuniéndose con mi esposo, que a Richard Aguilar había que darle el 10% del valor total de ese contrato. A mí lo que me dijo Julián en esa reunión fue, a Richard siempre hay que darle el 10%. Por ese negocio se repartieron comisiones por 2.300 millones de pesos, pero Claudia Toledo y Lenin Pardo solo reconocen haber recibido 150 millones. Lo demás se quedó, dicen, en manos de Richard y Julián Jaramillo, a quienes ellos llaman el hombre del maletín. Pero en el caso del estadio, él fue el que recogía. Yo tuve que enviarle a él la plata que llegó aquí, que era para Richard, era el que manejaba, o sea, el que le entregaba a él, y él le reportaba ya, le manejaba las cuentas, decía quién le había entregado, cómo se le había entregado, todo. Y tenía que dar cuentas de eso. Entonces, era el de maletín. No hay otra descripción. Sobre Julián Jaramillo no hay imputaciones de la Fiscalía, pero un video hallado en su computador tras un allanamiento a su residencia lo tiene en apuros. Sería la prueba reina de los bultos de dinero que se habrían repartido en aquella época. Bueno, doctor Julián, para contarle que aquí ya le llegó la encomienda, mire. Aquí viene el primer paquetico, aquí viene el segundo paquetico, ¿sí? Ahí viene completo. Y aquí me llegó el siguiente paquete. ¿Listo? Entonces, mi doctor Julián, muchas gracias por el detalle. Ahí yo le firmé el recibo a Marino, ¿yo? Chaito, gracias. A propósito de este video, en la medida de aseguramiento contra Richard Aguilar, la Corte Suprema de Justicia hizo un análisis de esta prueba y concluyó lo siguiente sobre Julián Jaramillo. Esto indica a todas luces el papel de Jaramillo en este carrusel de corrupción, como quien recibe y reparte dinero producto de coimas. Claudia Toledo y Lenin Pardo conocieron tanto ese andamiaje ilegal por su cercanía con los Aguilar. En esta foto, por ejemplo, aparecen de fiesta, muy sonrientes, al lado de Richard. Y en esta otra se veía al coronel Hugo Aguilar como padrino de matrimonio. Eran otros tiempos, claro. Por esa misma vía llegó la amistad con Edwin Ballesteros, el otro excongresista enredado aquí. De acuerdo con Pardo, como gerente de la empresa de servicios públicos de Santander, Ballesteros le dio un contrato para la construcción del acueducto del municipio de Landázuri. El acueducto regional, se llama acueducto regional para Landázuri. Costaba 4.000, ahora no estoy seguro de cuánto, 4.300 millones, si no estoy mal. Me lo propuso, me dijo que le diera el 15% de eso. Él me lo propuso como un tema para campaña. Yo acepté, revisé, acepté. Él me dijo, en la conversación inicial me dijo, cuando vayan andando las cosas, pues me va dando. ¿Está usted tranquilo? Sí, claro que sí. Una vez adjudicado el negocio, Ballesteros le empezó a pedir el saldo de la coima, unos 650 millones de pesos. Estos chats que se cruzaron Ballesteros y Pardo entre junio y octubre de 2015 son la prueba reina contra el excongresista que está en poder de las autoridades. Yo finalmente sí, yo reuní 100 millones de pesos y se los llevé y se los entregué a él allá, y eso fue lo único que le di a él. Los testigos relataron además que como gobernador Richard Aguilar le hizo campaña a Olger Díaz para que éste lo sucediera en el cargo, pero que no lo logró a pesar de la plata que le metió a esa candidatura. Dinero que, dicen ellos, salió de la contratación pública de Santander. Mientras las campañas políticas cuesten lo que cuestan,
mientras las decisiones de los gobernantes no sean técnicas sino políticas, siempre va a haber un precio por cada cosa. Claudia Toledo y Lenin Pardo tienen un principio de oportunidad parcial con la Fiscalía, pues aún siguen procesados por el delito de peculado. Para ellos, su aporte a la justicia ha sido tan contundente que la Fiscalía debería reconsiderar la posibilidad de otorgarles una inmunidad total. Ser testigo en Colombia es un riesgo extremo. Nos intentaron callar, nos intentaron silenciar, nos intentaron comprar, porque detrás de todo esto hay mucha gente, personas muy cercanas a ese núcleo familiar de los Aguilar, y realmente es muy difícil ser testigo, sobre todo cuando uno se enfrenta a gente tan poderosa. Mientras Lenin apura un café, Claudia dibuja en una hoja en blanco el esquema de corrupción en Santander, la repartija de coimas y los nombres de excontratistas que todavía tienen mucho que explicar. Dicen que irán hasta el final con sus confesiones, caiga quien caiga, pues no hay otra manera de aliviar el daño en el alma que sienten. Y que no hay fortuna en el mundo que pueda pagar el sueño tranquilo del proceder honrado. Por sus delitos del pasado le piden perdón a Colombia. Pero decían ustedes con cierto pesar que les han dicho delincuentes, que les han dicho corruptos, que les han dicho un montón de cosas. Y ustedes, si los interpreto bien, dicen, sí, sí lo fuimos, pero no estuvimos solos. ¿Es así? Claro que sí. Y eso hace parte de todo el arrepentimiento, todo este proceso penal que nos ha hecho sufrir muchísimo, nos ha hecho arrepentirnos de todo lo sucedido. Mientras la justicia avanza en sus pesquisas, los esposos Pardo Toledo, ya más tranquilos después de esta catarsis, tratan de enderezar su rumbo. Ellos quisieran que los colombianos tomaran su caso como un espejo. Tarde o temprano todo termina por saberse. Juan David Laverde, Noticias Caracol.